Hola, un poco de contexto muy rápido. El pasado 1 de abril, el Ondius, un crucero de expedición neerlandés, zarpó del puerto de Ushuaia, en el sur de Argentina. El plan era cruzar el Atlántico Sur visitando algunas de las islas más remotas del planeta. 11 días después, el 12 de abril, el capitán interrumpió el viaje con un anuncio. Uno de los pasajeros había muerto. Poco después, el barco llega a la isla de Santa Helena, donde desembarcaron unos 35 pasajeros que volvieron a sus países de origen. La viuda del pasajero muerto fue una de ellas. Voló a Johannesburgo y ya enferma intentó subirse a un vuelo de KLM con destino a Ámsterdam, pero la sacaron del avión antes del despegue, aunque ya había estado un rato a bordo. Murió pocas horas después en un hospital de Johannesburgo. Causa: hantavirus. Cepa: la de los Andes. Luego hablamos de por qué esto es importante. Y el pasado sábado fallecía una tercera persona en el barco. En total llevamos 5 casos de infección confirmada. A fecha de 8 de mayo, algunos de los pasajeros infectados han sido trasladados en aviones de emergencia, por lo que ya hay pacientes sintomáticos en varios países. Mientras, el barco con el resto de pasajeros está de camino a las Islas Canarias, Tenerife, donde se espera que llegue mañana domingo. Los pasajeros irán directamente al aeropuerto sin contacto con la población y serán repatriados en avión desde el aeropuerto del sur. Antes de continuar, quiero ser honesto con vosotros. Lo que tenemos aquí es un evento de salud pública activo, en tiempo real, con información que cambia cada pocas horas. Hay cosas que se saben con certeza científica y otras que no. A lo largo de este vídeo voy a intentar distinguirlas con claridad y cuando entre en el terreno de la especulación os lo voy a avisar de forma clara. Hay muchos titulares diciendo que esto es el próximo COVID y otros de que no hay nada de qué preocuparse y que podemos dormir tranquilos. Y la verdad es que ninguno de los dos ayuda. Quiero daros los datos y el contexto para que vosotros los proceséis y lleguéis a vuestras propias conclusiones. Bien, ¿qué es el hantavirus? Pues es una familia de virus que tiene un reservorio natural en los roedores. Los ratones, las ratas silvestres, normalmente los portan y los excretan en su orina, sus heces y su saliva durante semanas sin enfermar ellos. El problema para nosotros es que esas partículas microscópicas que flotan en el aire cuando los excrementos se secan pueden infectarnos si las inhalamos. El hecho de barrer el suelo de una zona infectada con ratones puede bastar para recibir una dosis infecciosa. La enfermedad que causa afecta principalmente a los pulmones, riñones y corazón. Por ello, el virus normalmente tiene una tasa de mortalidad de entre el 1 y el 15% en sus variantes euroasiáticas y del 30 al 50% de letalidad en las variantes americanas. Sin embargo, este tipo de infecciones son raras y no se expanden más allá de la persona infectada, por lo que llevan muchos años existiendo y no han causado ninguna pandemia. Pero pasa que, como decía, hay muchas cepas, más de 50 especies de hantavirus en el mundo, y una de ellas, concretamente la cepa que está a bordo del Ondius, es el llamado virus de los Andes, y es especial por 2 motivos. Uno, es la única cepa de hantavirus en todo el mundo con transmisión documentada de persona a persona, y 2, no se sabe con absoluta claridad su tasa de mortalidad, aunque hay varios estudios que sugieren que es de las más altas, del 40 al 50% de letalidad. Sí, casi como tirar una moneda al aire. En comparación, el COVID tuvo una mortalidad entre el 0,8 y el 1%. Estamos hablando de un virus que puede matarte en casi 1 de cada 2 casos. La buena noticia, que el hantavirus de los Andes necesita contacto muy estrecho y algo prolongado. Parejas, gente que convive, contactos íntimos en la fase aguda de la enfermedad. No es un patógeno que se propague con facilidad por el aire de un supermercado o por tocar una valla en la calle. Por lo que toca hablar del valor clave con el que se puede resumir toda la gravedad de este asunto: el número reproductivo básico, o R0. Simplificando mucho, es el número promedio de personas que contagia cada individuo infectado en una población sin inmunidad previa. Un R0 de 1 significa que cada enfermo contagia a una persona, por ello la enfermedad se mantiene estable en número. Por encima de 1 crece, hay riesgo de pandemia. Por debajo de 1 tiende a la extinción. El COVID original tenía un R0 de alrededor de 2,5. La variante Omicron llegó en torno al 9,5. ¿Y el hantavirus? Pues debes saber que este no es el primer brote que hay, ha habido varios, siendo el de Epuyén, Argentina, el que mejor documentó la transmisión persona a persona. Fue en 2018 y hubo 29 casos y 11 muertos. Allí el R0 llegó a 2,12. Ahí están los que dicen el próximo COVID, pero hay matices enormes. Primero,
Ese pico de 2,12 ocurrió en una comunidad pequeña y cerrada con mucho contacto social íntimo, bastante más alto que el de la sociedad globalizada en la que vivimos la mayoría de humanos. Segundo, en cuanto se aplicaron medidas básicas de aislamiento, el R0 cayó a 0,96 en pocas semanas y el brote se extinguió. Y tercero, la forma en la que este virus ataca el cuerpo humano hace mucho más difícil que se produzca una mutación que incremente notablemente su R0. Y ahora aviso, porque voy a pasar de los datos a la especulación basada en los datos. Con la información del barco actualizada a última hora, con solo 6 confirmados de más de 100 personas tras semanas de convivencia en espacios cerrados, el R0 efectivo dentro del barco parece haber sido bajo, cercano o inferior a 1. Algo coherente con lo que sabemos del virus y una excelentísima noticia. Y ninguna sorpresa, como os digo, ya ha habido varios brotes anteriores a este, aunque hay 3 frentes abiertos ahora mismo. En primer lugar, el vuelo de KLM. La Vidua pasó solo un rato en ese avión. Hace pocos minutos se ha confirmado que una señora española de Alicante que estaba en el avión a 2 filas solo de la viuda está presentando síntomas y está en observación. Impacta, pero es una sola persona entre decenas y además, lamentablemente, el contacto fue una señora a punto de morir con muchísimos virus en su cuerpo. Todos los pasajeros del vuelo están ahora en seguimiento activo. En segundo lugar, Tristán de Acuña. El asentamiento más remoto del planeta tiene un posible caso. El barco les hizo una visita y ahora mismo tienen una persona enferma, aunque no confirmada. Si se confirma, significaría que había transmisión activa a bordo antes incluso de llegar a Santa Elena, lo que afectaría a los cálculos de transmisibilidad de la enfermedad. Y en tercer lugar, tenemos a todas las personas que desembarcaron en Santa Elena y que volvieron a casa antes de que empezase el rastreo. Esto complica mucho la vigilancia. Sobre el periodo de incubación, importante, la mediana son 18 días, pero puede ser de hasta 6 semanas, mientras que el periodo durante el cual la persona es contagiosa, es decir, puede transmitir el virus a otras personas, es, según datos de hace unas pocas horas, desde 2 días antes del inicio de los síntomas hasta 5 días después del inicio de la fiebre o 15 días en casos graves. Lo bueno de esto es que se dispone de un margen de tiempo generoso para identificar a las personas infectadas antes de que sean contagiosos. Conclusión. ¿Estamos ante algo igual o peor que el COVID? Pues con los datos en la mano es bastante probable que no lo estemos. Es que el número reproductivo básico es clave. Estamos viendo que incluso en un crucero con contacto estrecho durante semanas la infección no se ha disparado, por lo que si el R0 sigue así y se toman las medidas de contención adecuadas, que por ahora más o menos se están ejecutando bien, la enfermedad no debería poder expandirse. No desaparecerá, pero no debería ser un crecimiento exponencial como con el COVID. No debería. Como os comentaba al principio, quiero ser honesto con vosotros y no voy a afirmar nada que no esté apoyado por los datos. Sigue habiendo una pequeña probabilidad de que el R0 del barco se haya subestimado y realmente sea más alto. Y también existe la posibilidad de que ocurra una mutación en el virus que suba el valor de R0. Como digo, es improbable porque las diferencias estructurales entre ambos virus son notables. En el COVID, la carga viral se dispara muy pronto en la nariz y garganta, lo que facilita que el virus salga al hablar o toser. El virus de los Andes, en cambio, se replica sobre todo en las células endoteliales, provoca un edema más profundo en los pulmones y puede dañar el corazón, pero expulsa relativamente poco virus por la saliva. Hacer este cambio de zona de ataque, pasar a infectar zonas distintas del cuerpo más contagiosas, requiere de muchos cambios mayores en el funcionamiento del virus, mutaciones complejas que raramente se dan en la naturaleza en periodos cortos de tiempo. ¿Son imposibles? No. ¿Son muy improbables? Sí. Por lo que mi mensaje final es calma, porque si bien el riesgo existe, la probabilidad de que esto se desmadre es bastante baja. No imposible, ¿eh? Puede ocurrir, pero es bastante improbable. Los próximos días serán claves para terminar de calcular esa R0 con rigor, y el riesgo de mutación es algo que siempre ha estado. Mientras no haya muchísimos infectados, las probabilidades de que mute siguen siendo las mismas que las que había hace años, muy bajas. Muchas gracias por ver este vídeo, compártelo con aquellas personas que creas que puedan estar preocupadas. Recuerda siempre mantener un espíritu crítico y revisar toda la información que veas en todos lados, internet, pero también televisión y medios tradicionales. Y nada más. Mucha salud a todos y nos vemos en el próximo vídeo.